Buenas tardes, amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar con ustedes en esta semana con temas patrios que hemos estado considerando. Ya ustedes seguramente participaron de las transmisiones anteriores y los días que nos queda hasta el sábado vamos a estar compartiendo o vamos a seguir compartiendo temas que tienen que ver con la patria. Queremos cerrar así el mes patrio con esta semana. Les adelanto, el tema que vamos a ver hoy es el cristiano lucha por su nación. Bueno, estoy aquí porque el jovencito que le correspondía el día de hoy, tuvo alguna situación allí más allá del control y bueno, pues no pudo estar con nosotros. Ya en otro momento él estará aquí. Les leo el verso número 14 del libro de Nehemías. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hermanas, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No hay ningún personaje en la historia de nuestro país que lleve el título de héroe que no haya peleado, que no haya batallado, que no haya guerreado. O sea, todos aquellos que conocemos como héroes de la patria son personajes que llegado el tiempo y el momento tuvieron que pelear. Pelear por sus ideales. En este caso, pelear por la independencia de México del yugo español. Y pelear hasta el sacrificio. Y si pensamos en algunos personajes, en algunos héroes y heroínas de la guerra de independencia de México, hermanos, pues pelearon hasta el sacrificio, pero incluso hasta el grado de ofrecer su propia vida. Simplemente si hablamos de el cura Miguel Hidalgo y también de José María Morelos y Pavón, ellos fueron capaces de ofrendar su vida en pro de sus ideales, en pro de la libertad de su pueblo, de su nación. En el caso de los creyentes, en el caso de los cristianos, a veces hay una mala información, ¿no? Porque se piensa que el cristianismo es sinónimo de pasividad. Peor aún, se piensa que el cristianismo y que el cristiano es sinónimo de miedo, de temor, de tener un espíritu medroso. Y nada más lejos de la verdad. Cuando vemos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son gente que tienen carácter, que tienen agallas y que luchan, que pelean. Y si tú eres creyente en Jesucristo, hermano, hermana, pues Dios te ha llamado precisamente para guerrear, para luchar. Y en este caso, luchamos por nuestra nación. Vamos a ver que hay algunas armas con las cuales podemos luchar por nuestra nación y vamos a basarnos precisamente en el libro de Nehemías, en el capítulo 4. Les invito para que leamos juntos el verso número 4 de Nehemías 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Primer arma que Dios le da a sus hijos para pelear, para luchar por su nación: la oración. Todo lo que el creyente hace, todo lo que el cristiano hace, siempre comienza con oración. Siempre comienza con oración. Si pensamos en nuestro Señor Jesucristo, y estoy hablando del bendito Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el que es uno con el Padre. Al empezar su ministerio, oró. Y cuando iba a librar la más grande de las batallas, oró. Lo encontramos allí en el aposento alto y dice la Escritura que entonces el Señor Jesús, después de haber cenado y después de haber instituido la Santa Cena, oró y cantaron un himno. Y dice que después partieron rumbo al monte de los Olivos. Y estando en el monte de los Olivos se lleva a sus discípulos 11, Judas ya no estaba. Deja algunos cuantos en un lugar y les dice que oren.
Y dice la palabra que se llevó a Pedro, Jacobo y Juan y los dejó un poquito más retirados y les dice exactamente lo mismo, que oren con él. Y Jesús mismo se retira un poco más y Jesús oró. Y la oración de Jesús es muy corta. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y luego dice, pero no se haga como yo, sino como tú. Si es posible que me liberes de esta guerra, de esta lucha, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú quieres que pelee, pelearé, es lo que Jesús estaba diciendo. Si tú quieres que luche, lucharé. Si tú quieres que guerree, guerrearé. Y el Señor Jesucristo, hermanos, antes de emprender esta lucha, esta batalla, oró. Cuando oramos, hermanos, entonces estamos encomendando la causa a Dios. Pero además le estamos dando toda la gloria a Dios, o sea, estamos reconociendo que si hay gloria, si hay victoria, es por Él. Y por lo tanto, a Él se le debe toda gloria, honra y honor. Jesucristo así lo hizo. Y todos los creyentes, hermanos, al paso del tiempo, si queremos emprender cualquier actividad espiritual o secular, ¿no? Siempre debe de ser precedida por la oración. Y ya saben ustedes la necesidad tan grande que hay en nuestro país. Necesitamos edificar nuestro país, nuestra nación, necesitamos levantar nuestra nación, pero no se va a hacer así nada más porque sí. Necesitamos luchar por ello. Y la primera arma que tenemos para luchar, hermanos, es la oración. En segundo lugar, hermanos, el cristiano lucha por su nación edificando con entusiasmo. Les voy a compartir lo que dice aquí el verso número 6 de Nehemías. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice aquí la palabra santa, edificamos. Por cierto, me llama la atención que Nehemías no dice edificaron, ¿no? Nehemías dice edificamos. Sí, el pueblo estaba edificando, pero aún el líder estaba edificando también, estaba participando, estaba allí con las manos llenas de mezcla, tomando las piedras, acomodándolas, con la cuchara, ¿no? Para poder poner la mezcla, allí estaba Nehemías, el líder. Hermanos, si queremos edificar una nación, si queremos que nuestra nación se levante, ¿no? De la pobreza y de la miseria, y no solamente estoy hablando de dinero y de salud, sino también de la moral tan tremenda, tan deteriorada que vive nuestra nación, nuestro país, hermanos, necesitamos edificar. Y necesitamos edificar murallas fuertes y sólidas. Y esas murallas fuertes y sólidas solamente lo vamos a poder lograr, solamente lo vamos a poder hacer nosotros los creyentes, nosotros los que conocemos la palabra santa. Bueno, de hecho, dice la Escritura en labios de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nadie más puede edificar, hermanos, con los principios bíblicos más que tú, más que yo, más los que profesamos fe en Jesucristo. Pero dice que también edificaban con entusiasmo, con ánimo, con alegría, con gozo. Con pasión estaban edificando. Y cuando digo con pasión, hermanos, me recuerda esa frase que decimos en Semana Santa, la pasión de Cristo. Sí, cuando Cristo vino a este mundo, entregó todo de sí. Y mientras Él estaba llevando a cabo la obra de Dios que le había encomendado, lo estaba haciendo con pasión, o sea, con ánimo, con entusiasmo. Y lo que hagas, hermano, en pro de la gloria de Dios, en pro de la edificación de la iglesia, lo tienes que hacer con entusiasmo, pero también lo que hagas para el mundo. Y uno puede decir, ¿y cómo puedo yo participar en la edificación de mi país siendo un buen trabajador? Trabajas en una empresa, trabajas en una oficina, en un taller, en una fábrica, debes ser el mejor trabajador. Debes ser el mejor ciudadano. Debes ser el mejor padre, la mejor madre. Debes ser el mejor estudiante, el mejor hijo, la mejor hija. De esa forma estamos edificando a nuestra nación con bases fuertes y sólidas. Si no lo hacemos así, nuestro país cada vez se va a ir deteriorando más y más. Así es que edifiquemos. La tercer arma que tenemos, entre varias, no las podemos ver todas, es que el cristiano lucha por su nación con valor. Con valor. Dice la Sagrada Escritura, allá en el verso 14 del mismo capítulo 4, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo,
No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Luchemos con valor. Luchemos con valor, hermanos. Igual, repito, muchos piensan que el cristianismo es sinónimo de cobardía, de tener un espíritu medroso. Cuando se habla de los cristianos, sí, estas personas tan pasivas y tan temerosas y tan miedosas que necesitan creer en alguien superior a ellos para poder tener un poco de confianza en el mundo. No, hermanos, no es así. Realmente, si hablamos de valor, si hablamos de agallas, si hablamos de coraje, los cristianos debiéramos de distinguirnos precisamente por el valor. De hecho, el temor, el miedo, no es producto sino del pecado. Pero nosotros los creyentes, hermanos, hemos sido liberados del pecado. Cristo vino para pagar el precio de nuestros pecados. Y por lo tanto también hemos sido liberados del temor, del miedo. La palabra santa nos dice en labios de San Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de miedo, no nos ha dado un espíritu medroso, sino que nos ha dado un espíritu de poder, dice la Escritura, de poder, de amor y de dominio propio. Y el apóstol San Juan, allá en su primera epístola, dice que el amor echa fuera el temor. El temor no cabe en el corazón del creyente. El miedo no cabe en la vida del creyente. Y en esta nación tenemos grandes retos, hermanos, empezando por tu testimonio. Tenemos grandes retos siendo honestos, honrados, honorables, siendo responsables y comprometidos primeramente con la familia y después, hermano, con el patrón y después con el jefe y después con el presidente, el gobernador, etcétera. Sí, sabemos que la corrupción está tremenda y terrible, pero tienes la responsabilidad de edificar y debes de tener el valor de enfrentar las situaciones cualesquiera que éstas fueran, amado hermano. Así es que tenemos aquí, hermanos, esta situación de que debemos de echar de nuestro corazón el miedo, porque ya sabes, el miedo paraliza, el miedo incapacita. Cuando una persona está llena de miedo, no va a dar buen testimonio, no va a hacer algo por su nación, por su familia, porque aquí se habla de la familia. El valor, por otro lado, activa, empuja, actúa. Y eso es lo que Dios está esperando de ti, que actúes con valor. El miedo, ya dije, es producto del pecado. El valor viene de Dios. La valentía viene de Dios. Cuando menos la verdadera valentía. Lo que de repente tú ves en el mundo, pues no es sino muestras de prepotencia, ¿no? No vemos sino simples fanfarrones. Pero cuando venimos a la Sagrada Escritura, encontramos lo que es el verdadero valor. Así es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dije hace unos momentos. Cuando Nehemías se encontraba construyendo el muro de Jerusalén, otros pueblos enemigos tramaban cómo acabar con el pueblo de Dios. Lo mismo pasa en nuestros días, con la ideología de género, con el aborto y con la legalización de drogas, ¿no? Y con la corrupción tan tremenda que invade nuestro país, la injusticia, la impunidad, etcétera. Pero querido hermano, esto en vez de desanimarnos debería de levantarnos y de animarnos para seguir edificando para la gloria de Dios, para seguir luchando, hermanos, puestos nuestros ojos en el Dios grande y temible, ¿no? Que nos menciona precisamente aquí en el último verso que acabamos de leer, hermanos, el verso número 14, ¿no? Con esto termino, dice, acordaos del Señor grande, temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas, por vuestra nación, pelead, dice la Sagrada Escritura. Así es que luchemos, hermanos, para que nuestra nación sea edificada con cimientos sólidos y firmes. Que el Señor les bendiga. Fue una bendición estar con ustedes en esta hora. Bendiciones.